Buenos días. Hoy es 12 de febrero de 2004 y deseo contarles una historia de mi vida que para mí ha sido muy importante. La historia es la siguiente. La familia de mi esposo es una familia numerosa, 12 hijos, todos casados con más o menos una cincuentena de nietos. Dentro de esa familia hay un hermano que se casó cuando tenía 20 años, tuvo 3 hijos. La primera Sarita, el segundo Miguel Ángel y la tercera Elizabeth. La mamá de estos muchachos fue una persona que tuvo muchos quebrantos de salud y desde que Sarita tenía 6 años, Sarita es la hija mayor, su madre tuvo muchos problemas y posteriormente le dio un cáncer en el cerebro y falleció hace más o menos unos 14 años. Rafael, papá de Sarita, cuñado mío, se enamoró de su hija desde que ella era una bebé. En el año 87 yo me enteré por boca de la mamá de Sarita que Rafael estaba enamorado de la niña, pero la familia lo tomaba como que era una mujer en forma de celos y que hasta con la hija lo celaba. Amparo nos pidió a mi esposo y a mí, en ese momento vivíamos en Cali, que recibiéramos la niña, pero mi esposo dijo que no, y yo seguí la decisión de mi esposo. Después de muchos años, hace más o menos 3, Sarita viene a Colombia, ella vivía en Inglaterra, viene a Colombia de paseo y hago un almuerzo en mi casa. La noté supremamente nerviosa, se sobaban mucho las manos, tenía la cara muy brotada de barros. Entonces le pregunté qué pasaba y ella en el momento no me comentó nada, pero cuando se fue yo le regalé un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, donde muestran historias de muchas personas, muchas mujeres, y muestran cómo las historias tienden a repetirse. Sarita se fue para Inglaterra, leyó el libro, y como conclusión a ese libro se mete en una terapia porque ella nunca había expresado qué había pasado con su vida, en su familia y específicamente en manos de su papá. Ella empieza a escribirme por correo electrónico cada episodio de su vida. Para resumir la historia, ella fue abusada por su padre desde los 5 años de edad. A los 9 años la penetró, a los 13 años tuvo el primer aborto, a los 21, como ella ya se defendía, la adoptó, la embarazó y ella tuvo su segundo aborto. Ella cuenta de la manera más espeluznante cada noche de su vida. Cómo abusó, cómo la amenazó, cómo la convenció de que ella era mala, sucia, loca, que ella lo había seducido a él, que ella era la responsable de este abuso. Cuando ella se mete en esta terapia, ella aprende que el abusador es él, que ella no es nada de lo que él le ha enseñado, y resuelve demandarlo. Lo demanda, ella busca a su familia paterna, les comenta y un tío médico le dice que no lo demande, que él se compromete que reciba un tratamiento psiquiátrico. Sarita espera 1 año y el tratamiento psiquiátrico nunca empezó. Ella regresa a Colombia, lo demanda y él fue encarcelado durante 4 meses. En este momento la familia paterna no quiere ninguno de estos 3 seres. Como yo fui la única persona que los apoyé, absolutamente nadie me habla ni me determina. Mi esposo me dice que no podemos ser felices porque yo le hice daño a su familia. Entonces ellos dicen que ellos saben que es verdad, pero que no es justo que después de tantos años ella haya resuelto demandar, que por qué no lo hizo antes. La respuesta a esta pregunta, que es muy usual que la gente se la haga, es que ella estaba amenazada por él y que ella se consideraba sucia porque él enseñó que ella era una sucia. Y por eso se demoró mucho en reconocer que ella es una persona valiosa, buena, que fue abusada y que por tanto ese abusador debía recibir un castigo. Sarita se está reponiendo de sus heridas, aunque sabe que serán unas cicatrices que no van a desaparecer nunca en su vida, pero por lo menos tiene una hija que lo tiene, un buen matrimonio, un esposo que la quiere mucho, y yo trato de darle un amor de madre, aunque no reemplazaré nunca a su mamá, pero le estoy dando lo que su mamá no le puede dar a raíz de sus enfermedades. El abuso de esta niña fue incalculable.
O sea, a nadie se le ocurre cuántas cosas pudieron pasar. Por ejemplo, cuando su mamá estaba mal, ya agonizante, Rafael abusaba en el mismo cuarto de la mamá. Y ella, la niña, le pedía que por favor, aunque fuera en un sitio distinto, y lloraba y le decía que ella no quería. Él le decía, si no me aceptas, maltrato a tu mamá. Y ella, por proteger a su mamá agonizante, tenía que acceder. Esta es la historia que quería comentarles y que me parece valiosa para que ante el abuso todos denunciemos y hagamos lo que tengamos que hacer para criticarlo y para castigar al responsable. Ana Selmira Gómez, casada con 2 hijos, Popayán, Cauca, Colombia. Ahora sí, buenos días. Comenzaré. Vamos a mostrar unos ejemplos en las diapositivas y pues leeré el análisis que hicimos. Comenzamos con este fragmento de Ron Escola que dice: en nuestro mundo contemporáneo, los problemas sociales están inextricablemente vinculados a los textos. El abuso sexual se establece como los diferentes actos de naturaleza sexual no consentido por la persona afectada. A este corresponden acciones físicas o verbales que agreden a la víctima. Estas acciones son realizadas por el victimario que, por medio de la creación de actos de habla, genera la amenaza y la dominación. El abuso sexual se presenta como un acto cruel. Esto es debido a la clara desigualdad entre la víctima y el victimario. Este último, por lo general, es un sujeto, hombre o mujer, que posee una posición de poder o control sobre otro menor. El análisis crítico del discurso está relacionado con el poder y el abuso de poder y cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y el habla. Ahora bien, cuando se denuncia el abuso sexual, queda fuertemente comprometida la imagen de la persona implicada. En esta perspectiva, quien denuncia ejerce una modalización sobre su discurso que atenúa la carga negativa de lo dicho y de este modo preserva la integridad y la imagen lastimada de la víctima. En el corpus de trabajo que sustenta el presente escrito aparecen una serie de mecanismos lingüísticos a través de los cuales se ejerce la atenuación. En primer lugar, están los fenómenos fonéticos. Mediante pausas y alargamientos se elude la mención de hechos negativos o se retrasa el momento de la mención. Lo anterior se debe a la posición del informante como familiar del victimario y de la víctima. En consecuencia, los fenómenos fonéticos como las pausas y los alargamientos son un medio por el cual la informante explicita al entrevistador su relación con el victimario. Rafael, papá de Sarita, cuñado mío. Claro está que esto es antes de posicionarlo como el agresor y responsable del abuso sexual. Asimismo, las pausas funcionan como una estrategia para que la informante planifique el discurso y calcule la forma de exponer los hechos del abuso sexual. Por otra parte, los alargamientos son mecanismos para evitar el silencio y continuar la denuncia de los hechos del abuso. La razón por la cual aparecen estos fenómenos es porque el abuso sexual es un tema fuertemente tabuizado por razones como las siguientes, abro comillas. Una respuesta humana muy normal ante las atrocidades es suprimirlas de la conciencia, pero la represión y la negación de estos hechos funcionan también a nivel colectivo. El conocimiento de actos crueles se impone periódicamente en la conciencia pública con ayuda de los medios de comunicación, pero raramente se mantiene activo por mucho tiempo. Ciertas transgresiones del orden social, particularmente el abuso de niños, son juzgadas como demasiado repulsivas o chocantes como para aceptarlas abiertamente. Entran en la categoría de lo que es tabú. Casado Flores, cierro comillas. Y por tanto, es difícil mencionar o relatar los hechos ocurridos y dejar como opción la omisión o silencio discursivo. Es importante reconocer el esfuerzo que hace la informante para discursivizar un evento familiar que produce rabia, dolor y vergüenza. Segundo, fenómenos pragmáticos. La nominación es una de las categorías propuestas por el análisis crítico del discurso. Análisis crítico del discurso. En el corpus surgen los diminutivos y los nombres propios, los cuales juegan un papel fundamental en la dignidad.
Esto corresponde a que el informante alude a la víctima desde el inicio de la narración como Sarita. Cabe aclarar que en el corpus aparece 8 veces. Asimismo, las nominaciones de la misma, como la bebé o la niña, son usadas como refuerzo de una imagen delicada de la víctima. De esta forma, la informante logra establecer una imagen de inocencia y fragilidad propia de los niños como un estado de indefensión contra el agresor. Tercero, fenómenos sintácticos. La pronominalización se presenta como protección ante el escarnio público de la víctima en el momento de la narración de los hechos concretos del abuso sexual. Además, la referencia constante de la víctima como ella se manifiesta 17 veces en todo el corpus. A esto se destaca la intensidad que produce la sucesión de cada evento como en: ella era mala, sucia, ella tuvo su primer aborto, o que ella no es nada. Como consecuencia de esta protección, la informante se refiere al victimario de manera despectiva. Con esto causa la denigración del mismo y resalta la dignidad de la víctima. Por ejemplo, ese abusador, porque él enseñó que ella era una sucia. Él fue encarcelado. El abusador es él. Cuarto, el eufemismo. En el corpus, la informante vacila sobre el cómo describir su testimonio sobre el abuso sexual intrafamiliar. Este titubeo se debe a los tipos de tabú que confluyen en la narración. El principal, que es el abuso sexual o violación, el incesto, el embarazo de una menor de edad y el aborto de la misma. Estos 4 proporcionan que la informante deba, de la manera más astuta, oculta y socialmente aceptada, exponer los hechos. Por las anteriores razones, se utiliza el eufemismo y el silencio de la narración. El primero disfraza la atrocidad del abuso sexual con palabras como: Rafael estaba enamorado de la niña. Se enamoró de su hija desde que ella era una bebé. Es tanto el horror y la vergüenza que reflejan estos enunciados sobre los tabúes que los mismos encierran, al punto de llegar a comparar el abuso sexual que el padre hizo a su hija con el sentimiento de enamorarse. Igualmente, el silencio funciona como atenuante y camuflaje de los tabúes que se mencionaron. Además, refleja la vacilación de la informante sobre el asunto transgresor de la vida de la víctima. Ella en el momento no me comentó nada. Ella empieza a escribirme por correo electrónico cada episodio de su vida. Sin embargo, no explicita los episodios ni las sospechas sobre la situación, con lo cual se ocultan los incidentes tabuizados en el testimonio de denuncia para evitar el daño de la imagen de la víctima y por medio del silencio de los hechos exactos sobre lo que pudo pasar en la intimidad de las lecturas de los correos que la víctima le envió. La convicción de denuncia de quien habla está explícita en varios momentos de su testimonio y es coherente con la estructura narrativa tanto del testimonio como de la denuncia. En los 2 casos se requiere la especificidad en los detalles que acompañan los hechos y que dan veracidad al relato. Esta condición superestructural está bien lograda en varios momentos del discurso. Primero están las fechas de acontecimientos y la secuencia narrativa. En el corpus se establecen cifras de edades, fechas exactas de los hechos, como la ubicación temporal de la denuncia testimonio. Hoy es 12 de febrero del 2004. Por otro lado, las cifras numéricas ayudan a configurar la sucesión de las acciones del abuso sexual que experimentó la víctima, como en: ella fue abusada por su padre desde los 5 años de edad, a los 9 años la penetró, a los 13 años tuvo el primer aborto. Segundo, están los lugares de los hechos. También se establece la ubicación espacial por medio de secuencias situacionales. Estas se constituyen como nombres propios de ciudades y países. Vivíamos en Cali, Sarita viene a Colombia, ella vivía en Inglaterra, Sarita se fue para Inglaterra. Tercero, caracterización de la víctima y el victimario. La informante caracteriza a la víctima para plasmar las consecuencias que sufrió ésta ante el abuso sexual. Aquí destacan aspectos físicos, sociales, psicológicos y de conducta. La noté supremamente nerviosa, se sobaba mucho las manos y tenía la cara muy brotada de barros. Sarita es la hija mayor, ella se consideraba sucia. En contraposición, la caracterización del victimario se da como la denigración de su imagen.
La informante le da esta gradación cuando se refiere a los actos inhumanos que él le realizó a la víctima. Ella cuenta de la manera más espeluznante cada noche de su vida, cómo abusó, cómo la amenazó, cómo la convenció de que ella era mala, sucia, loca. Rafael la abusaba en el mismo cuarto de la mamá y cuando la niña le pedía que por favor, aunque fuera en un lugar distinto, y lloraba y le decía que ella no quería, él le decía, si no me aceptas, maltrato a tu mamá. Y ella, por proteger a su mamá, agonizante, tenía que acceder. Cuarto, uso de nombres propios. El uso de los nombres propios de las personas relacionadas con el hecho del abuso sexual, testigos, víctimas, familiares y el mismo victimario, compromete las responsabilidades de cada miembro de este círculo social familiar. En este caso, se centran las relaciones familiares como los hermanos menores de Sarita, el cuñado de la informante y el padre de la víctima, y la madre de la víctima. Quinto, el uso de la primera persona de narrador testimonio. Este apartado le da la naturaleza de testimonio por medio del uso constante de la primera persona, dado que ella se incluye en la narración. Al comienzo, cuando tenemos, deseo contarles una historia de mi vida que para mí ha sido muy importante. También cuando menciona que ella le regaló un libro, dice yo le regalé un libro, ella empieza a escribirme por correo electrónico, entre otros ejemplos que están en el corpus. Debido al tiempo, vamos a pasar de una vez a la intensificación, en el que tenemos aspectos como la repetición, en el que se configura como el referente y reafirma lo expresado. Por ejemplo, ella fue abusada por su padre. ¿Cómo abusó? Ella era la responsable de este abuso, el abusador es él, ese abusador, el abuso de esta niña fue incalculable, Rafael la abusaba en el mismo cuarto de la mamá, ante el abuso todos denunciamos. También está el tono, en ejemplos como Inglaterra, como su vida y los adjetivos mala, sucia, loca. Las oposiciones o antónimos, él le enseñó que ella era una sucia frente al ejemplo de ella es una persona valiosa. También el aspecto del pretérito imperfecto en el que menciona que ella era y que ella es valiosa. La adjetivización en ella era una sucia, la convenció de que ella era mala, sucia, loca. Y ya llegar a las conclusiones, sí se las voy a leer completicas, ya que pues, resumen todo el trabajo. El corpus muestra una marcada oposición entre dos estados emocionales presentes de manera simultánea en la informante, la rabia y la vergüenza. La rabia genera el deseo de justicia y es el motor que explicita la intencionalidad de quien habla. El acto de habla imperante es el testimonio de denuncia. Este acto de habla se evidencia en el corpus a través de la estrategia de intensificación y los mecanismos lingüísticos hallados fueron la modificación interna, la modificación externa, los recursos sintácticos como la pronominalización, la adjetivización y la adverbialización, los recursos suprasegmentales como el énfasis entonativo, la intensificación negativa de la cualidad. El hablante construye su discurso de manera persuasiva con el objetivo de obtener la denuncia judicial del abuso. Este objetivo se refuerza mediante la argumentación y la narración de los hechos. Y la vergüenza es la representación individual del tabú social y genera una modalización del discurso que podemos categorizar como atenuación. Los mecanismos lingüísticos de la atenuación son de tipo fonético, pausas y alargamientos, de tipo gramatical, uso del diminutivo y el pronombre personal, de tipo semántico, uso del sinónimo de menor carga semántica y a través del eufemismo como fenómeno que reúne lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. Mediante los recursos expuestos se mantiene la imagen de la víctima y de la informante y de la familia. Además, el tabú social actúa como cómplice del victimario y perpetúa el abuso sexual a través de la vergüenza. Muchas gracias.